Hola, muy buenas tardes a todos y Buenas todas tardes. en México, en los demás países de América Latina. Estamos muy entusiasmadas de estar el día de hoy con todos y todas para poder platicar sobre las certificaciones como especialistas en accesibilidad y, bueno, sobre todo cuáles son las novedades, cuáles son los beneficios, cuáles son los retos. Bueno, pues para esto está con nosotros Susana Payero, que me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Susi, que estás el día de hoy aquí. Eh, Permítanme un segundito que estaba yo moviendo mi pantalla. Susi es una experta en accesibilidad, está certificada en la IAP, ¿no? La International Association of Accessibility Professionals. Ella está certificada en CPWA, son las siglas en inglés, y reúne dos certificaciones: la certificación de conocimientos básicos en accesibilidad y la certificación de especialista en accesibilidad web. Entonces, nos va a poder platicar de primera mano lo que es la certificación. Y bueno, además de que su currículum incluye pues muchos otros temas importantes, es invitada experta de la W3C, que como ustedes saben es quien desarrolló las pautas de accesibilidad del contenido de Internet. Lo es en la división de arquitectura de plataformas accesibles, además del Task Force de Maturity Models y de los subgrupos de quienes hacen las políticas de esa misma organización. Es la Chief Accessibility Officer de FUNCA, que es esta organización sueca súper reconocida en materia de accesibilidad digital, cofundadora de Fundación DALAT, ¿no? Este grupo que ha crecido tanto y que ya es tan famoso en la región sobre desarrollo accesible, miembro del Consejo Consultivo de la IAP en su capítulo LATAM, docente del Máster de Accesibilidad Digital para la Educación, Comunicación y Diseño de la Universidad de Barcelona, bueno, entre muchas otras cosas. Susi, mil gracias por estar hoy aquí. No, por favor, un gusto estar. Buenísimo. Y bueno, pues la idea es que yo inicie muy brevemente platicándoles, pues, qué es la International Association of Accessibility Professionals. Es una organización que nació en 2014. Es una organización sin fines de lucro que funciona a través de un sistema de membresías que reúne tanto individuos como organizaciones que están enfocados en la accesibilidad o que están en proceso de desarrollar estas habilidades y estrategias en accesibilidad. Es la primera organización de profesionistas que a nivel internacional certifica en materia de accesibilidad. Creo que este punto es bien importante. Y su principal misión es justamente apoyar a los profesionistas certificados a avanzar en sus carreras a través de foros educativos, foros de discusión, boletines, una bolsa de trabajo, en fin, la idea es poder apoyar a quienes están certificados a avanzar en sus carreras. Es una organización grande que tiene representación en más de 100 países y reúne sectores muy diversos de la industria, desde tecnologías de la información, sector gobierno, sector educativo, salud, de consultoría, finanzas y banca, de tecnologías de apoyo de accesibilidad, arquitectura, ingeniería, turismo, en fin, realmente son muchos los sectores que están representados en la IAP, ya sea a través de organizaciones o de personas especialistas. Y bueno, la idea es platicar con ustedes, pues, el por qué, la importancia de certificarse en la IAP
consideramos que al ser la única asociación que ofrece estas credenciales en accesibilidad a nivel profesional y técnico, es pues muy importante poder tomarlas en consideración. Toda vez, digo, y creo que el plus importante de la IAP es que es una división de la Iniciativa Global para las TIC Inclusivas, G3ICT por sus siglas en inglés. Esta es una iniciativa que nace a raíz del interés de la Organización de las Naciones Unidas por apoyar a los países a implementar la parte tecnológica de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, pues es importante, ¿no?, tener este background y es con base en eso, con esta misión, que la IAP desarrolla las certificaciones. Por otra parte, bueno, algunos de los beneficios que les queremos compartir de formar parte de la IAP es pues que es una certificación profesional con un reconocimiento internacional. Cuando uno se certifica en la IAP, va a ser mencionado dentro de este directorio de profesionales certificados que de alguna manera nos ofrece esta homologación de conocimiento que pues realmente es muy importante y de lo que vamos a discutir en un momento más. Al tener la certificación, pues tienes acceso a este logo o distintivo que es reconocido, ¿no?, para publicación, sobre todo en las redes profesionales como LinkedIn, ¿no?, que todos estamos buscando este tipo de pues posibilidades para enriquecer nuestros currículums y sobre todo, pues, demostrar lo que muchos ya saben y muchas ya saben, ¿no? Entonces, nos parece que es un gran plus el poder tener esta certificación. Y bueno, otros de los beneficios de formar parte de la IAP es este apoyo que les mencionaba, profesional. La organización tiene una reunión anual, M-Enabling se llama, en la que se reúnen pues expertos a nivel internacional en temas de accesibilidad. Es una reunión que se realiza en Washington de manera presencial y virtual, ¿no? Durante la pandemia fue básicamente virtual, pero ofrece conferencias, talleres, es bastante interesante. Además de que tienen una agenda bastante activa de webinars, tanto en vivo como pregrabados, y un boletín mensual con temáticas. A la fecha, la verdad es que la mayor parte del contenido está en inglés, pero bueno, como parte del trabajo que vamos o que estamos impulsando a través del capítulo LATAM, pues es justamente que haya cada vez más contenido en español, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos trabajando, de lo que queremos anunciar el día de hoy con ustedes, también está Pipi Márquez del capítulo LATAM y de la red de DALAT con nosotros, y pues justo queríamos pues abrir la plática a las novedades, sobre todo para nuestra región, ¿no?, en español. Chicas, les paso la palabra. Genial. Bueno, como dijo Ani, creo que es muy importante que nos involucremos, ¿no? Yo creo que todos los que ustedes que quieran sumarse, ya sea a la IAP o a DALAT, o quieren empezar a dar charlas, a compartir lo que saben, a compartir sus experiencias, ¿sí? Todo eso tiene muchísimo valor y sobre todo tiene muchísimo valor que empecemos a involucrarnos como latinoamericanos y como personas hispanohablantes, ¿sí? Porque estamos con muy poca representación y desde nuestros espacios tratamos de generar cosas en español, pero necesitamos los profesionales que vayan y den webinars en español, si van a hacer una reunión de accesibilidad, si van a hacer un evento, cualquier cosa que vayan a dar la pueden comunicar para que la IAP también lo pueda compartir con sus miembros, para que otras personas que también son hispanohablantes se enteren de esto y vayan, ¿sí? Entonces hay que incentivar mucho más la participación, ¿sí? Entonces también se trata de eso, este ciclo que estamos arrancando con este webinar, con empezar a habilitar, ¿no?, la discusión y empujarlos a que empecemos como
a compartir un poco más y a visibilizarnos un poco más también. Bueno, básicamente, lo digo más como de una perspectiva propia, certificarse es importante porque hoy en día no hay muchas carreras sobre accesibilidad digital, no hay una currícula unificada tampoco sobre accesibilidad digital y decir, bueno, ¿qué debería saber un profesional de accesibilidad digital? Sí, como que eso todavía no está muy unificado y estas certificaciones que brinda la IAP son lo más unificado que vamos a encontrar, ¿sí? Es como que se hicieron populares, digamos, en el mundo, en distintos países y demás. Entonces, empezaron a ser de alguna manera la vara de medir para muchas empresas. ¿Por qué? Porque accesibilidad digital, a pesar de que muchos hace 1000 años que estamos acá en el tema, es algo que ahora está arrancando mucho. Es como que mucho más las personas están siendo un poco más conscientes de la necesidad de la accesibilidad y de la perspectiva más amplia que tiene. Entonces, empiezan a tomar profesionales de accesibilidad. Pero si soy una empresa que por primera vez voy a tomar un profesional de accesibilidad, no tengo quien le haga la entrevista técnica, ¿sí? Entonces, usualmente lo que terminan haciendo es decir, bueno, ¿cómo garantizo que esta persona sabe lo que dice saber? Bueno, suelen pedir certificaciones, ¿sí? Y usualmente ponen como preferidas las certificaciones internacionales y ponen CIPAC, ponen WOS. Tenemos, como dijo recién Ani, la IAP tiene muchas divisiones y no es solo accesibilidad digital. Hay accesibilidad física, hay turismo, hay gobernanza, es como que hay un montón de cosas. Entonces vamos a encontrar disponibles 5 certificaciones, ¿sí? Que en realidad son 4 exámenes, ¿sí? De accesibilidad digital vamos a encontrar el CIPAC, que también puede ser con física porque tiene una partecita de física también, pero es como conceptos generales y muy concretos sobre cuestiones básicas de la accesibilidad, ¿sí? Después tenemos el WOS, que es el de especialista en accesibilidad, que es el que hoy mismo vamos a estar presentando y vamos a estar hablando de ese, que ese sí está dirigido a profesionales de accesibilidad digital, ¿sí? Y después, cuando vos tenés estos dos certificados, se te da el certificado CPWA, ¿sí? Para ese tercero vos no rendís un examen, sino que valen estos exámenes que ya rendiste de CIPAC y de WOS, ¿sí? En combinación se le llama CPWA. Y después vas a tener otras 2 certificaciones que son de accesibilidad para documentos, ¿sí? Que también está relacionado mucho a lo que es accesibilidad digital. Y después tenés el CEPAVE, creo que le llaman. Ahí por ahí la Ani sabe un poco más porque ella está más en ese lado de la accesibilidad, que tiene que ver con la accesibilidad física, ¿sí? Em, bueno, hace más o menos un año, un poquito más, ¿sí? Bueno, nosotros hace rato que teníamos la inquietud de decir, bueno, es importante que podamos certificarnos en nuestro idioma, porque por más que, no, por empezar, la mayoría de las personas no habla inglés, ¿sí? Y por otro lado, si lo hablamos, aprender en otro idioma es una limitación, ¿sí? No lo vamos a entender tan claramente como en nuestro idioma, quizás vamos a entender distinto ciertas palabras, ¿sí? Hay como muchas cosas que es mejor que las veamos en nuestro propio idioma, ¿sí? Entonces, bueno, vinieron con la inquietud de que hiciéramos la traducción al español del WOS, ¿sí? Y ahí comenzamos con esto y bueno, ya hemos finalizado esa traducción y ahora justamente lo que hacemos es incentivarlos a participar porque vamos a lanzar el piloto del examen. Entonces, ya habíamos hablado un poco de lo que eran los beneficios de la certificación y ahora vamos a entrar un poco más sobre el examen y la certificación en sí, ¿sí? ¿Qué temas más o menos abarca? ¿Para quiénes es? Y para ver si ustedes se sienten con ganas de empezar a prepararlo y rendirlo. Susi, yo ya añadiría a lo que estabas mencionando en la parte del reto de aprender en nuestro idioma, el que al ser un examen en inglés de opción múltiple, digo, lo vamos a ver un poquito más adelante,
pero son ciertas sutilezas del lenguaje lo que puede diferenciar entre una respuesta correcta y no correcta. Y me parece que es ahí cuando el inglés no es tu lengua materna, que está este reto aún mayor de poder estar en igualdad de oportunidades, de realmente comprobar tu conocimiento cuando tienes el examen realmente en tu lengua materna, ¿no? Creo que además del estudio, la parte de la implementación ya del examen es importante. Sí, sin duda. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de la certificación. Pipi, no sé si puedes pasar el próximo. Pipi es la que está a cargo de pasar la presentación. Sí, quiero contarles que estamos en este caso en Teams y con una PPT uno puede cargar, ustedes mismos pueden estar manejando la presentación, pueden verla toda, pueden hacerle zoom, son las nuevas funciones de accesibilidad de Teams, entonces la queremos probar y por eso estoy yo acá en el backup. Si ven que no paso, ustedes pasen su propia PPT, si no pongan seguir al... Puede fallar, gente, puede fallar. Esto Y de pueden probar cosas habilitar los nuevas. subtítulos también en la parte de Sí. accesibilidad. También, miren. Sí, También pero bueno, de lado, pero pueden habilitar directamente si van a más configuración, ¿sí? Y accesibilidad van a tener para configurar los subtítulos. En este caso, lengua de señas no tenemos, pero los subtítulos sí van a aparecer bastante fidedignos, los subtítulos en español, así que está bueno eso. Y listo. Ahora sí, vuelvo, Susana, si quieres, a la aplicación. Pero bueno, estamos probando en producción como tiene que ser. Bueno, ¿cuándo vamos a poder aplicar al WOS? Es muy importante tener en cuenta que el WOS no es para principiantes, no es para empezar, ¿sí? Si ustedes están empezando en la industria, están empezando a estudiar o tienen menos de 3 años de experiencia, vayan a rendir el CPAC, ¿sí? Que es el primero de los exámenes, ¿ok? El CPAC actualmente no está en español, pero tenemos el proyecto así con las chicas de ver si podemos involucrarnos ahí y tratar de generarlo también en español, ¿sí? Entonces, el postulante va a necesitar por lo menos 3 años de experiencia. Antes eran 5, me parece, Ani, ¿no? Y después eso lo bajaron un poco y ahora lo redujeron a 3. Ponen entre 3 y 5 años de experiencia. Esa experiencia tiene que ser comprobable, digamos. Ahí Mel dice, yo estoy empezando. No te preocupes, porque esto te va a servir igual, lo puedes empezar a preparar y demás, porque aparte lo que nos sirve del WOS es el conocimiento que nos da. Después que tenemos ese conocimiento, lo vamos a certificar. Sí, eso es lo que tiene el WOS en particular. Que justamente certifica un conocimiento y una experiencia que vos ya tenés, ¿sí? Entonces, si uno va y adquiere ese conocimiento que está en el examen, va a estar bastante bien armado y bastante listo para ir a ejercer también, ¿no? Y generar esa experiencia que después hace que te puedas certificar. Entonces, hay un par de temáticas específicas que se requieren para que el candidato se pueda certificar. Esta palabra que es candidato la van a encontrar en esta certificación y en el CPAC no, porque acá vos te tenés que candidatear para rendirlo y ellos te dicen, bueno, sí, sí, porque es como que hacen este check de la experiencia y demás y ahí ellos te autorizan el, a tomar el examen, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es tomar una guía de estudios, que es la que nosotros hemos hecho la traducción en este tiempo, y ahí van a tener una serie de tópicos. Esos tópicos se dividen a grandes rasgos en 3 temas principales, y a través de los próximos webinars nosotros vamos a hablar de estos tres bloques de conocimiento que nos pide el WOS para que todos podamos ir aprendiendo un poco, no importa si ustedes son principiantes o no, también se pueden sumar para ir aprendiendo y también a modo de repaso para los que quieran rendir, podamos repasar juntos y charlar, tener un espacio para charlar de los temas. También en esta parte de los temas
van a encontrar un porcentaje y ese porcentaje es la cantidad de preguntas que van a encontrar en el examen sobre ese tema. El primer tema es creación de soluciones web accesibles, ¿sí? Que es cómo yo voy a crear algo que puede ser utilizado por todas las personas. De verdad que el comienzo empieza desde cero. ¿Sí? Van a ver que si ustedes ya rindieron el CIPAC, que es el primero, muchos temas son en común al principio, ¿sí? Porque son como temáticas que sí o sí tienen que estar cubiertas por un profesional de accesibilidad, que tiene que ver con conceptos sobre discapacidad, que tiene que ver sobre qué es la accesibilidad digital, qué son las tecnologías asistivas, como conocer un poco el lenguaje básico y también desde el punto de vista de lo ético que hay detrás de la accesibilidad, también tener ese conocimiento. ¿Ok? Después, la segunda parte está relacionada con identificar errores de accesibilidad, ¿sí? Y eso también va a ser un 40% del examen. Y solamente un 20% del examen va a ser sobre remediación de problemas de accesibilidad. ¿Ok? Entonces, más o menos como traduciéndolo al lenguaje más simple, muy poca parte del examen va a tener que ver con el código, que suele ser algo que le preocupa a muchos de los que van a tomar la certificación, porque muchos de los que estamos en accesibilidad no necesariamente sabemos de código o hacemos código, ¿sí? Entonces Entonces, quizás son diseñadores y quieren, ¿sí? si te parece, vemos las áreas temáticas que Dale, están indicadas. perfecto. Entonces, básicamente las áreas temáticas que vamos a encontrar es código HTML. Y esto igual lo trajimos exactamente como está en la página de la YAP, ¿sí? Pero lo vamos a cruzar con la experiencia de quienes ya tomamos el examen, ¿sí? Que es, te dice, necesitas saber código HTML. Esto no significa escribir código HTML, pero sí hay que saber leerlo, ¿sí? Si yo leo que ahí dice button, más o menos qué atributos debería tener, si ese atributo tiene un valor, si ese valor es el correcto, que son como cuestiones que si nunca las vieron ahora les pueden parecer muy complejas, pero si se explican en un ratito se entienden y es una cuestión de exponerse después al código. Entonces simplemente saber leerlo. Lo mismo pasa con JavaScript. JavaScript es un poquito más complejo que el HTML. El HTML es como un lenguaje de marcado. En el lenguaje de marcado lo que uno hace es lo mismo que cuando dicta una carta y dice, no sé, querido Papá Noel, dos puntos, ¿sí? Hoy te escribo porque, coma, ¿sí? Es como, eso es un lenguaje de marcado. Yo le voy diciendo exactamente eh, cuál es, cómo armar, ¿no? la estructura. Y después el JavaScript es como que va a ir sobre algunos comportamientos, pero se usa tan poco en la accesibilidad que tampoco es algo muy complejo. Lo van a poder entender porque son muy puntuales los escenarios donde lo van a encontrar, entonces lo identifican, dicen, ah, bueno, si tengo este escenario, probablemente estamos hablando de JavaScript. Esa es la parte más compleja, digamos, de alguna manera. Y el resto tiene mucho que ver con hasta el sentido común, digamos. Por eso, cuando somos expertos en accesibilidad, hace rato que estábamos trabajando, realmente son cuestiones netamente de la experiencia, ¿sí? Es de saber, de haber estado usando muchas tecnologías asistivas, de haber estado probando con tecnologías asistivas y usando los lectores de pantalla, por ejemplo, de entender cómo navegan las personas y qué prácticas son mejores para los usuarios que otras, en qué situaciones a mí me va a servir remediar, o sea, parchar el código y cuando me conviene borrón y cuenta nueva, ¿sí? Y esto no se puede subsanar y lo vamos a hacer de nuevo. Em, entonces, también lo que van a ver son las combinaciones, como qué tecnología asistiva combina mejor con qué, por ejemplo, navegador. Pero eso está como eso igual es una crítica que siempre se hace a la accesibilidad digital, ¿no? Pero que es muy lector de pantalla centrista. Sí, es como, hay mucho sobre el lector de pantalla, van a encontrar mucho en el examen sobre eso, y si bien cuando vean el contenido, la guía de contenidos que nosotros hemos traducido, van a ver que se habla de muchísimas tecnologías asistivas que tenemos de todo tipo, ¿sí? Porque tenemos diversas discapacidades, diversos grados, combinadas y demás.
Entonces tenemos comandos por voz, tenemos distintos tipos de mouse, distintos tipos de teclado, tenemos como un montón de herramientas y sin embargo la mayoría de las preguntas que van a encontrar están relacionadas al uso y los comportamientos habituales con lector de pantalla. ¿Sí? Este es Quizá un tip encuentren algo de teclado también. ¿Cómo? Claro. Eso es un tip para cuando preparen la prueba. Hay muchas preguntas de lector de pantalla, así que se van a tener que aprender los comandos, tipo tip. Sí, los comandos, se tienen que aprender. Bueno, esto es más o menos lo que van a encontrar en forma genérica dentro del examen. Entonces, si quieres pasar al próximo, Pipi, que hay más temas. Ahí está. Este es otro, también muchas preguntas vienen de ese lado, que es ARIA. ¿Sí? ARIA son atributos específicos de accesibilidad que se crearon justamente para enriquecer el código HTML y para que ayuden a las tecnologías asistivas a funcionar mejor de alguna manera. Entonces, para dar un ejemplo de ARIA, puede ser el ARIA, lo que me avisa es que si yo aprieto un botón y ese botón despliega un menú y hay algo que está expandido, ¿sí? Me va a avisar el estado en el que está. Si yo le pongo un ARIA expanded, lo que va a hacer es decirme, esto ahora está expandido, ahora está colapsado. Le va a avisar el lector de pantalla, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de ARIA. Ahí les va a dar como una lista de ARIA, no hace falta que se aprendan todos porque son un montón, pero los principales y aprenderse eso, como qué hace este ARIA, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hace el ARIA Atomic? ¿Sí? Como qué hace el ARIA tanto. Esas preguntitas las van a encontrar, pero no hace falta que ustedes sepan implementar el ARIA en el código, ¿sí? Simplemente con que sepan qué función tiene ese área y cómo ayuda a las tecnologías asistivas, ¿sí? Después van a ver un poquitito de lo que es la ATAG. La ATAG, no sé, muchos están familiarizados con la WCAG, ¿sí? Que son las guías de accesibilidad web. Hay otros, no es el único estándar que existe la WCAG, aunque es del que más hablamos, está el ATAG, que son para herramientas de autor, que se le llama. Es raro el nombre. Y de hecho fue una discusión durante la traducción porque es como que sentimos que no explica lo que realmente es una herramienta de autor, pero es básicamente esas herramientas que a vos te permiten generar contenido, ¿sí? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo una plataforma donde yo puedo, no sé, estoy hablando quizás de una época más de mi época de los blogs, por ejemplo. Yo tengo un blog y puedo escribir ahí y puedo ponerle encabezados y negrita y si supongo una imagen le puedo poner alt, ¿sí? Todas esas herramientas que nos da la plataforma para accesibilizar lo que yo estoy escribiendo como contenido, eso está regido por las ATAG. Porque ahí, ¿qué diferencia hay con la web? La web es de un autor único, ¿sí? Que es, yo creo la web, la estructura, el contenido y la brindo. Y el otro la puede usar, pero no puede modificarla. En cambio, la ATAG le da una libertad al usuario final, que es de generar contenido. Entonces yo le tengo que dar herramientas para que pueda generar un contenido accesible, ¿sí? Entonces, esa parte la van a ver, pero solamente esto que les acabo de decir, ¿sí? No van a ver mucho más profundo, ni tienen que ir a ver los lineamientos de la ATAG, ni a aprenderlos, nada, simplemente saber qué es la ATAG y en qué caso yo lo voy a usar o no. Entonces, básicamente lo que nos vamos a preguntar es, ¿yo puedo generar contenido en esta plataforma? ¿Sí? Y a mí, en esta plataforma, me están dando las herramientas para hacerlo accesible y listo. Ahí van a decir, tengo que ir a la ATAG en vez de a la WCAG. ¿Sí? Pregunta de examen esa, recuerden. Sí. Pero no va muy profundo dentro de la ATAG, ¿sí? Va a haber muchas cuestiones de comprensión y en qué casos aplica cada uno de los criterios de la WCAG. No hace falta saberse al pie de la letra todos los criterios. Son un montón, nadie se lo sabe de memoria, ¿sí? Y no es lo que se espera para el examen. Lo que se espera es que nosotros sepamos interpretar esos criterios y a la vez saber cuándo aplicarlos y cuándo no. Entonces estén atentos. ¿Cómo? ¿Te piden saber los números de la WCAG, por ejemplo? Este es muy gracioso porque es un 1% de las preguntas, pero sí. Hay una en la que me preguntaron el número exacto del de captions. Sí, como qué número era. Pero recuerden que siempre que encuentren, esto también en un rato igual lo íbamos a decir, pero
estas preguntas ustedes son siempre de múltiple opción. Entonces eso ya reduce un montón en la complejidad, ¿sí? La respuesta correcta está en pantalla, hay que saber reconocerla. Ya eso es un montón. Entonces, tenemos 4 opciones y de esas 4 opciones, 2 son claramente que no, ¿sí? Estas 2 no son correctas. Va a haber una que es la correcta y otra que es muy similar a esa, que es la respuesta trampa, ¿sí? Entonces, si ustedes aprenden cuestiones básicas de los números, no va a hacer falta que se sepan el número exacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que los principios son 4, entonces siempre los criterios van a empezar con 1, 2, 3 o 4, y si el primero es perceptible, bueno, captions va a empezar con 1, sí o sí, porque tiene que ver con que yo pueda percibir la información, ¿sí? No tiene que ver con operar, ni con navegar, ni con la robustez. Entonces, ahí ustedes ya van descartando y pensando, porque justamente lo que se busca es que ustedes sepan comprender, ¿sí? Y después va a ser como, bueno, en este caso, ¿qué harías? Como para qué lado irías, ¿sí? O, por ejemplo, te ponen los nombres de los criterios, pero con el nombre que ya es explicativo, y te dice cuál de los siguientes criterios aplica mejor a esta situación, ¿sí? Entonces, no es como muy específico porque tampoco puede ser tan específico algo que es múltiple opción. Sí, es como, tiene que ser bastante corto y tranquilo, digamos, no tenés que desarrollar. Hay Eh, una cosa, un secreto que quiero contar, que cuando hicimos la traducción, ¿sí? Porque fue un trabajo de muchos profesionales de habla hispana, y cuando hicimos la traducción, realmente tratamos de que esté en un lenguaje bastante simple. Entonces, ustedes recién estaban empezando, o si hace un tiempo que están, pero trabajan más en inglés, no tanto en español, o si trabajan solamente en español, se va a entender y la respuesta realmente se va a quizás lucir o se va a entender mucho más fácil de decir, esta es la pregunta, esta es la respuesta correcta, porque está redactado de una forma en la que se entiende, es obvio cuál es la correcta, ¿sí? Eso sí. como un tip. Y en muchos casos también mantuvimos doble, doble denominación en los términos. Porque, por ejemplo, es el mouse. Sí, todos conocemos el mouse y era como, pero ¿cómo vamos a poner el ratón? Y en algunas regiones era más popular decir el ratón. Por ejemplo, acá en España es el ratón, no el mouse. Entonces como que poníamos mouse o el ratón, entre paréntesis mouse, ¿sí? O un montón de términos que por ahí a veces estamos más expuestos en inglés que en español para que eso siempre quedara más claro. Bueno, ¿qué otros temas más vamos a ver ahí? Es la parte de auditoría y remediación, que son el punto 2 y el punto 3. Eso básicamente es identificar un error de accesibilidad, ¿sí? Y después dar una recomendación para arreglar ese error, ¿sí? Que puede ser genérica, es decir, hay que agregarle subtítulos, ¿sí? No es nada técnico, o puede ser seleccionar, acá se van a asustar un poco, pero es mucho más simple y cuando preparen el examen se van a dar cuenta que se puede. A veces le dan a elegir entre las 4 opciones porciones de código. Y les va a decir, bueno, ¿cuál de estos códigos arregla el código que está acá arriba? ¿Sí? Entonces, ahí te da un poquito de miedo cuando no estás en código, pero cuando aprendes a leerlo, ¿sí? Recuerden, es un lenguaje de marcado, entonces es un lenguaje sumamente simple, que cuando ustedes aprenden a leerlo es como leer una carta, ¿sí? Entonces ahí van a decir, acá entonces mejor esto o esto otro, ¿sí? Pero no es nada que ustedes tengan que estudiar un año de HTML para poder hacerlo, ¿sí? Y después, como tiene una partecita más de usabilidad, que le llaman usabilidad, pero bueno, no es estrictamente usabilidad, digo, porque si hay diseñadores van a decir eso no es usabilidad, pero que es la parte de cuánto impacta este error al usuario final, ¿sí? Que no es lo mismo cuando impide totalmente que cuando dificulta una acción o cuando la permite, pero la experiencia es pésima. Entonces, el saber identificar, ¿sí? O sea, qué error tiene más impacto y excluye más a los distintos tipos de usuarios que podemos encontrar. A ver.
Si querés vamos a cómo va a ser el examen, el formato del examen. El formato del examen, sí, sí, sí. Bueno, pusimos algo sobre la previa, de cómo te candidateas y eso, no. No, pero eso Ani va a contar un poquito. Genial, Si querés genial. el formato del examen y después ya Ani que Dale. cuente. Son 75 preguntas en total, ¿sí? Tienen 2 horas para contestarlas. Si ustedes decidieran tomarlo en inglés al examen, ustedes podrían avisar que tienen, que ustedes es su segundo lenguaje, ¿sí? Que ustedes son hispanohablantes y les darían 1 hora más para hacer el examen, ¿ok? Entonces, tienen 2 horas y también por cuestiones de, no sé, uso lector de pantalla, uso otro tipo de tecnología asistiva, tengo una discapacidad motriz, ¿sí? Es como, hay muchas razones por las cuales yo puedo pedir que se me dé más tiempo y ese tiempo adicional es de 1 hora. Y van a tener 75 preguntas, en el CPAC son 100, ¿sí? Em, y se hace en línea, ya no tienen que ir físicamente a un ente autorizado para tomar el examen, qué sé yo, estuvo muy bueno porque habilitó mucho más a que pudiéramos rendir, quienes si no teníamos que viajar mucho para rendirlo. Y es online, les van a pedir, les van a dar todo un instructivo antes igual para instalar los softwares que ellos necesitan para poder, eh, digamos, monitorear, ¿sí? Y les van a pedir a veces, ¿sí? Que muestren, por ejemplo, su escritorio, porque en el escritorio te dejan tener una lapicera, un papel en blanco y nada más. No puedes tener tu celular, no puedes tener otras cosas, obviamente, y a veces te piden que muestres el escritorio o tus alrededores para que vean que no tenés los machetitos pegados en la pared, ¿sí? Entonces, em, y a veces puede pasar, bueno, también te piden, por ejemplo, que no te cubras la cara mientras que estás en el examen. Entonces nos contaba, por ejemplo, un colega que estaba como pensando y se puso la mano en la frente y se apoyó y le llamaron la atención, le dijeron, "Che, por favor, si podés descubrirte la cara y demás, bueno, entonces no se asusten. Y cuando empiezan a rendir el examen, hay un momento que puede ser inmediatamente o 10 minutos después de arrancar el examen, en el que se les va a pausar la pantalla, ¿sí? Y una persona les va a hablar y les va a pedir que es la persona que en realidad los está monitoreando. Y lo que hace es justamente hacer ese check de que todo está bien, de que todo está en orden, puede que te pida y que verifique, no sé qué. A veces te quedas así como 5 minutos en la nada y decís, se cortó, ¿qué pasó? Me sacaron, nada, estás como en la nada, pero siguen esperando. Sigan esperando porque después te escribe por chat y te dice, ya puedes continuar. El Big Brother. Sí, tal cual. Y también algo que es importante es que pueden marcar las preguntas, ¿sí? Con banderitas. Entonces, no se detengan a pensar y pensar y pensar una sola pregunta, sobre todo al principio que uno está medio nervioso. Entonces, contesten aquellas que están seguros o no, si estas dicen, esta me da inseguridad, les voy a poner una banderita, ¿sí? Y sigan, hagan todo el examen, pasen todas las preguntas y de ahí vuelvan y repasen y digan, voy a ir a donde puse las banderitas porque este no estaba seguro, porque este ni lo contesté, porque no lo quería, claro, porque no lo quería en ese momento pensar. Y algo que para mí le agregó mucha complejidad, pero que yo después lo planteé ahí en la YAP y lo iba a revisar, Sam, es que los temas y las preguntas no están en orden. Entonces a veces te está preguntando algo como, ¿qué es discapacidad? Sí, como que es muy, muy básico, apenas arrancamos, y después la que sigue es una pregunta de código, y la que sigue es de el lector de pantalla, y después usabilidad, y después remediación, y es como, te lleva mucho de un lado al otro entre las preguntas, y eso puede ser, ¿no? Como un esfuerzo cognitivo adicional, ¿no? Tener que estar cambiando de tema constantemente. Entonces lo que yo recomiendo es vayan, ¿sí? Pasando por todas las preguntas y contesten esas que ustedes ya están súper seguros y de ahí van como subiendo en complejidad porque justamente al arrancar por lo más simple, activamos todo lo que hemos aprendido y después ya nos relajamos un poco más, ya estamos un poco más tranquilos porque sabemos que dicen todas las preguntas y es mejor enfrentarse al resto de las preguntas. Estoy pensando si hay algo más
así como del examen. El CIPAC es exactamente igual. Sí, así Claro, que Susi. en todo. Vale, pregunto, tú tienes una duda, vale. Ah, Dice, si dale. tengo una discapacidad física y necesito ayuda de otra persona para mover la computadora y mostrar el ambiente, ¿no hay problema? No hay problema. No hay problema, lo pueden hacer perfectamente. Perfecto. Y si necesitan cualquier otro tipo de apoyo o cuestiones relacionadas al examen, se pueden comunicar antes, cuando ustedes ya hacen la candidatura, ahí mismo, o pueden mandar un mail posteriormente y ellos te ayudan, te proveen acomodaciones, no sé cómo se llama, cómo se dice en español, accommodations, lo que fuera que ustedes necesiten, se puede hacer. Ajustes, ¿no? Cualquier ajuste razonable. Sí. Ujú. Nos comunicamos con ustedes si tenemos dudas, obvio, sí, siempre. Pero bueno, justamente la idea de armar esto en español es que tengamos este grupo, ¿no? Que nos podamos aconsejar sobre el examen y acompañarnos y a estudiar y demás. Ahora la El parte precio del más examen. Vamos a ir a la parte más dura. linda. Es el precio del examen es, si no sos miembro de la IAP, tiene un precio de $530. Si sos miembro de la IAP, $430. Pero acá la parte que a nosotros nos interesa más, porque nuestra región califica dentro de lo que son países emergentes, hay una lista que es oficial, que ustedes van a encontrar el link ahí en la página de la IAP, donde los lleva, ¿sí? Y les dice la lista actualizada de cuáles son los países emergentes, que eso no está determinado por la IAP, sino que está determinado por un organismo internacional en el cual la IAP se basa para dar esa información. Y en esos casos, si tu país está listado ahí, te va a salir $225. Ahí preguntan si España es país emergente. No, creo que no, pero me voy a fijar, pero creo que no. Pero no sé si vos sos un argentino que vive en España, a vos te aplica tu nacionalidad, ¿sí? Entonces ahí está bien explicado también en las preguntas frecuentes de la IAP. Pero si vos sos una persona, por ejemplo, de Argentina viviendo en otro país, te va a aplicar la ciudadanía original, ¿sí? Si tenés dos ciudadanías, ¿sí? En ese caso, ambas ciudadanías tienen que aplicar para el descuento, ¿sí? Si no, si por ejemplo tenés ciudadanía argentina y holandesa y Holanda no está, ¿sí? No, no, no aplicas. Tendrías que, igual puedes llamar y explicar tu caso, pero bueno. Em, y si te va mal en el examen, tomarlo nuevamente no es el precio completo. Eso también es importante. Es más o menos la mitad del precio. Entonces, en el caso de lo que es países emergentes, en vez de pagar 225, vamos a pagar 110 para volver a tomarlo, ¿sí? Pero como cuesta mucho pagarlo, sobre todo para nuestra región, no creo que les vaya a ir mal, porque le van a estudiar mucho, mucho, mucho para ahorrarse $110. Cuando no tengan más ganas de estudiar, se piensan y dicen, me voy a ahorrar $110 y voy a repasar un poquito más. Ahora en este momento estamos tramitando un descuento adicional, ¿sí? Porque tiene que ver con el piloto, porque ahora es la primera vez que se va a rendir el UAS en español y necesitamos que la gente lo rinda, pero también que después vengan y nos den el feedback, ¿sí? Que nos digan, esto estuvo bueno, esto no, me parece que esto se puede mejorar, me parece que esta palabra acá, este término allá. Entonces, eso obviamente tiene un beneficio que tiene que ver con un descuento adicional, pero bueno, cuando tengamos el precio y ese tipo de cosas, les vamos a contar más sobre eso. Igual estamos hablando de cuestiones de becas también y demás, pero bueno, estamos tratando de generar eso porque entendemos que en nuestra región es un limitante importante el tema del dinero. Así que, bueno, Tengo una pregunta en el chat, Susi. diga. Ok, es sobre la diferencia entre el CIPAC y el UAS. Preguntan si la diferencia es el nivel de dificultad. Dice, asumo que el CIPAC es más básico. ¿Es así? ¿Recomiendan tomar ambos? O si uno quiere prepararse mejor, apuntar al UAS. Mira, el CIPAC es más básico, ¿sí? Ahí sí no vas a tener nada de código ni nada. Es muy básico el CIPAC, ¿sí? Pero no básico por lo fácil, sino porque
versa sobre conceptos fundamentales, ¿entendés? Que es cuestiones de diseño universal, de discapacidad, pero también otras perspectivas también legales. Es como bien lo fundamental de la accesibilidad. Lo otro, el WOS, es más aplicado, ¿sí? Entonces por eso es más, requiere esta experiencia previa y demás, porque es mucho más fácil rendirlo para una persona que ya estuvo en el campo ejerciendo. Entonces simplemente tenés que recordar experiencias que hayas tenido y con eso podés contestar tranquilo, ¿sí? Em, por eso es una certificación. Yo siento que es como si vos hace mucho tiempo que estás, mucho tiempo, estoy hablando 2, 3 años, eh, trabajando en un equipo o exponiéndote a hacer auditorías o buscar errores de accesibilidad o mejorar prácticas de accesibilidad, tranquilamente lo podés ir a rendir porque el examen va a justamente certificar un conocimiento que vos ya tenés, ¿sí? Entonces, el CIPAC tiene otros temas que después también se repiten en el WOS al principio, ¿sí? Porque hay como cosas que básicamente lo que te dice la certificación es ningún profesional de accesibilidad puede no saber esto. Entonces, esa unidad 1, digamos, es común en los dos. Yo recomiendo tomar el CIPAC, ¿sí? Para aquellos que todavía no tienen tanta experiencia, digamos, aplicada, ¿sí? Arrancar por el CIPAC y después tomar el WOS. Si ustedes ya tienen cierta experiencia, aunque sea como diseñadores y no desarrollo y no QA, o desarrollo y nada de diseño ni QA, ¿sí? Aunque sea en uno de los campos, ya tranquilamente pueden ir por el WOS, ¿sí? Pero bueno, la diferencia que tienen es eso. Uno es un poquito más específico y basado en la experiencia, y el otro es más conceptos fundamentales. Sí, yo añadiría, Susi, la YAP lo define como que CIPAC es una certificación quizá un poco más teórica, ¿no? Y WAS es más técnica. Y no tiene que ver, como bien dijiste al inicio, con el nivel de dificultad, porque digo, hay cierta temática dentro de CIPAC que también puede llegar a ser compleja, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esa certificación y hay toda una sección que tiene que ver con la gestión de proyectos de accesibilidad dentro de las organizaciones y tiene que ver con qué parte de los equipos llevan qué responsabilidades dentro del proceso, en fin, cuestiones también ya de cómo implementar los proyectos dentro de las organizaciones y tampoco es tan evidente, ¿no? Entonces, creo que además si hay interés de las personas en conocer un poquito más de CIPAC, podemos organizar Sí. otro webinar sobre el tema, pero sí no tiene tanto que ver con el nivel de dificultad, sino más bien con este concepto más teórico de conceptual, ¿no? De lo que es la accesibilidad y WAS, pues ya más práctico, ¿no? Lo mismo los especialistas en documentos accesibles tiene más que ver con esta experiencia que puedes llegar a tener en la remediación o en la creación de contenidos accesibles y bueno, no tanto en este tema legal, tema más teórico. Tengo ahí otra para sumar. Recomiendo, si son diseñadores, empiecen por el CIPAC, ¿sí? Como, van a aprender como todo lo básico que tienen que, o sea, tienen que certificar básicamente todo el conocimiento básico y van a también certificar esta parte del management, o sea, como qué tienen que hacer cada rol, como qué tengo que saber de esa información. Entonces, para un diseñador está bueno hacer CIPAC, ¿sí? Sí. No se necesita experiencia para rendir el CIPAC, ¿sí? Exacto. No les van a pedir ni un mínimo de experiencia en el campo ni nada, ¿sí? Así que en eso tranquis. Había otra pregunta ahí recién, me parece, porque vi la pregunta esa de si se necesita comprobar alguna experiencia para rendir el CIPAC. No, lo pueden rendir directamente. Para el WOS, sí, entre Ahí, mínimo 3. de Angelina, sí. Dice, no me quedó claro los requisitos de inscripción.
para solicitar el examen. Tenemos que estar trabajando en un puesto de UX y aplicando técnicas de accesibilidad digital al menos hace 3 años. Es para profesionales, no para estudiantes avanzados, ¿no? Voy a volver a poner el requisito así. Para profesionales, donde ustedes puedan demostrar de alguna manera que ustedes han trabajado ya en digamos, en aplicado en algo práctico en la accesibilidad. En realidad también es una cuestión de confianza, ¿sí? Porque ustedes van a mandar una postulación, ahí van a tener como un formulario kilométrico, así que háganlo cuando tengan mucho tiempo. Lo pueden pausar y guardar igual, pero tengan en cuenta que les va a llevar un tiempito. Donde paso a paso, con las preguntitas, te va guiando para que vos llenes todo, ¿sí? Y vas a tener que más o menos resumir tu experiencia laboral para ello, ¿sí? Ahí, a mí, si querés ir preparando, si podemos ver ahí como un poco de las preguntas, para que podamos ver. Está en Igual inglés, pero... la IAP sí se fija que coincidan los años, digamos, de decir, bueno, cuentan, desde cuándo es miran así, tiki, ven la primera experiencia de accesibilidad y sacan la cuenta, y si llega a 3, pasa, ¿sí? Pero no van a llamar a tu empleador para preguntar si vos realmente trabajaste en la accesibilidad. Digamos, hay como una cuestión de confianza por ese lado. Entonces tengan mucho cuidado cuando armen esa experiencia. Porque me pasó con un colega hace poquito que él escribió mal y está desde el 2018 y no le dieron la cantidad de años. Y era como, ¿cómo no me van a dar la cantidad de años? Estoy desde el 2018. Y ahora va a tener que apelar, porque puedes apelar cuando te rechazan la candidatura, y para que digan, che, relean porque lo escribí mal, pero ahí está, que desde el 2018. Em, pero son esas cositas que se fijan, ¿sí? Sí, ahí está, Fanny. Sí, ¿ya ven la pantalla? Buenísimo. Bueno, digamos que el periodo en el que va a estar habilitado el examen piloto en español va a ser del 13 de septiembre al 18 de octubre. Digamos que ese es el periodo que tenemos previsto tener habilitado el examen en español. A partir del 30 de agosto va a estar disponible solicitud en línea para poder presentar la candidatura. Del 30 de agosto al 4 de octubre. Digamos que ese es el periodo de registro y de presentación del examen del 13 de septiembre al 18 de octubre. Digamos que una vez que yo aplico, ¿no? Me postulo y si es aceptada mi candidatura después de que se revisa mi expediente, yo puedo definir la fecha en la cual tomar el examen, ¿no? Entonces, sí, digo, la recomendación es que se den el tiempo suficiente, aunque tengan la experiencia de los años y de la implementación, para estudiar el Book of Knowledge, ¿no? La guía de estudio, para que vayan identificando todos estos temas que ya platicamos y pueden, aunque se registren el 30 de agosto, presentar el examen el 18 de octubre, ¿no? Digamos que hay una ventana bastante amplia para poder presentar el examen. La solicitud no va a estar en español disponible, pero sí vamos a trabajar nosotros en el capítulo para ayudarlos con una guía en español que puedan tener y que, digamos, los pueda ayudar para ir rellenando este formulario que, como bien dice Susi, es bastante largo y bastante preciso. Entonces, sí es importante que, pues bueno, los vamos a apoyar con esta guía un poco para si tienen alguna duda puntual de alguna de las preguntas, pues la puedan tener en español. Este es el formato que se abre, digamos, nos va a reiterar, ¿no? Cuáles son estos requerimientos de un mínimo de 3 a 5 años de trabajo técnico, de código relacionado con accesibilidad digital. Y
nos va a ir solicitando información sobre cuáles son, digamos, los trabajos que hemos realizado en materia de accesibilidad. Entonces, digamos que va a haber dos opciones, ya sea que yo pueda subir mi currículum con muy preciso, como bien decía Susi, con los años, con la experiencia muy puntual que yo realicé en los distintos puestos, ya sea en una universidad o en alguna empresa, digo, no necesariamente tiene que ser empresa, pero sí que sea muy preciso tanto los años como las responsabilidades, y puede ser ya sea a través de un currículum o van a aparecer estas checkboxes donde yo puedo, me van a ir preguntando específicamente si yo tengo experiencia en Wayarea, si yo tengo experiencia en JavaScript, y bueno, yo voy a ir habilitando esas casillas y voy a poder ir avanzando. Pero bueno, como bien dice Susi, va a ser importante tener como este cuidado de hacer un llenado pues fidedigno para que sea el correcto. Y esa información llega a la YAP la procesa y te llega un par de días después el resultado, ¿no? La confirmación o no de la postulación. No voy a poder avanzar mucho porque si no lleno la información no me va a dejar avanzar, pero bueno, es un formato obviamente accesible donde yo voy a poder ir llenando la información. Preguntan, Ani, si se puede llenar la información en español. Esa es una muy buena pregunta. Me lo llevo de tarea porque parte del reto es que no hay hoy por hoy dentro de la YAP digamos que un staff importante de habla hispana. Entonces tienen este reto de que si llegan muchísimas solicitudes, ¿cómo pueden asegurarse de poder tener la información? Ahora, yo con todo gusto me llevo esa pregunta para poderla contestar cuanto antes, porque finalmente, pues también la página permite esta traducción con Google Translation, ¿no? Entonces, es algo que ofrece la misma YAP. Google es un miembro de la organización, entonces creo que por ahí se puede trabajar en algo. Algo que igual lo quiero exponer. Recordemos que como todavía está esto, que nosotros ahora estamos como en esta discusión de hay que traducir esto, ¿sí? O sea, el poder postularte en español, el poder, sí, hay todo un montón de cosas que todavía hay que trabajar, ¿sí? Pero hasta que eso pase, no nos quedemos esperando a que suceda, sino que también la intención de estos webinars y demás es que nos conozcamos, que nos agrupemos, que hagamos grupos de estudio, que hagamos encontremos formas de ayudarnos mutuamente. Si ustedes están como un poco, no se animan solo con la guía, a anotarse, qué sé yo, podemos tranquilamente armar una reunión de nos juntamos y nos anotamos, ¿sí? Y vamos todos, cada uno con su pantalla, pasando paso por paso, ¿sí? Entonces, encontremos las maneras de ayudarnos entre todos para hacerlo, ¿sí? No dejemos que algo así nos excluya, ¿sí? O si encontramos, no solamente en este punto, sino en otros puntos de temas que no estoy entendiendo, de cosas que no sé, tratemos de buscar entre nosotros, porque al final de eso se tratan las comunidades y de eso se tratan las asociaciones y ser miembro de algo así. Tiene que ver con que podamos buscar ayuda y plantear eso a los colegas también. Tiene pocas preguntas en el chat. Entonces, ¿el currículum debería estar en inglés? También para que se la lleve a Ani la pregunta. Sí. Todas esas preguntas que no las teníamos en el radar, es bien importante que las tengamos para poderlo resolver. Como bien decía Susi, este es el primero de por lo menos
4 sesiones en vivo que pensamos tener pues en los próximos meses, ¿no? Justamente para poder ir resolviendo los temas y la sesión está grabada, vamos a compartirla también en redes para que puedan tener la información a quien no se haya podido conectar. Pero sí, mientras más dudas tengamos y la podamos resolver en la siguiente, pues más rico para todos y todas. Tengo más preguntas. Sí. ¿Hay cupos diarios para rendir el examen? Eso también llévenselo porque, voy a decir mi experiencia en el CIPAC, a veces no podía elegir ciertos días porque ya estaban tomados, entonces hay que averiguar, ¿sí?, cuántos cupos hay por día para el examen de certificación. Pero básicamente ustedes tienen como una ventana en la que tienen tiempo de inscribirse, ¿sí? Van a encontrar, no sé, yo ahora estoy mirando qué mes es, o sea, imagínense lo perdida que estoy. Ahora, por ejemplo, en julio se abre la ventana para rendir el examen en agosto, ¿ok? Entonces, yo ahí me anoto y después de que yo me anoto, me va a dejar pasar a un calendario donde yo pueda elegir en toda esta ventana de examen de agosto, ¿sí? El día y la hora que yo quiera, ¿sí? Entonces, mientras antes se anoten y lo más pronto posible, van a encontrar más, porque si no, si esperan al último momento, les va a quedar muy pocas fechas, horas muy específicas, así 6 de la mañana para rendir algo. Entonces, mientras antes lo hagan, mejor, van a tener más. Ok, hay más preguntas. Disponible. Sí. Preguntan, si mi experiencia no es laboral como tal, sino de aprendizaje, ¿cuenta el año en el que empecé y tengo los certificados? O sea, si es la parte de educación. Y pregunta a otra persona que tiene la misma situación, dice, ya que no tengo experiencia laboral, pero sí educativa y de aprendizaje y aplicación autodidacta. A ver, dejamos de grabar. No, pero... O sea, ahí dice experiencia. Y de hecho usa una palabra específica que es hands-on, que quiere decir vos con tus propias manitos entraste e hiciste eso y practicaste. Si a vos te pagaron por eso, a ellos no les importa, ¿sí? Quizás lo hiciste porque pensémoslo de esta manera. Latinoamérica en sí no tiene un montón de puestos de accesibilidad, son bastante nuevos. Entonces sería injusto excluir toda una región porque nunca pudieron tener un trabajo en el tema. Sin embargo, hay un montón de colegas que conozco que están acá mismo, algunos en la reunión, que hace muchísimo que están estudiando accesibilidad, han hecho auditorías voluntarias para organizaciones, que han ayudado a construir trainings, que han dado trainings de accesibilidad, y para mí eso es hands-on, eso es experiencia y se puede poner totalmente, ¿sí? No creo que el hecho de que sea remunerado haga una diferencia en la experiencia que tiene ese profesional. Entonces yo pondría como, no, he estado trabajando para tal organización o ayudé a tal organización a hacer esto o lo otro y poner año, qué hicieron y en qué tienen esa experiencia, así como no sé, hice una revisión del diseño, no sé, les indiqué dónde estaban los errores, a otros les dije cómo arreglarlos, ¿sí? Es como, eso es lo que importa. Desarrollé algún proyecto accesible, a lo mejor, ¿no? Alguna liga, en fin, o sea, el poder documentar, ¿no? Lo más posible esa parte, pero efectivamente, pues hay ciertas limitaciones en una región donde efectivamente el tema, pues no tiene tanto tiempo, digamos, profesionalmente institucionalizado, ¿no? Ahora yo vengo a ser el policía malo. La Claro. cosa es que si ustedes solamente estudiaron y tienen la teoría, quizás hagan agua en la práctica. Entonces, el tema no es que no tengan la experiencia, sino que después se pueden llegar a frustrar en el examen cuando haya preguntas que ustedes ni siquiera las tengan en el radar, ¿sí? Entonces ahí Claro. como que el problema va a ser la frustración que uno va a tener de decir, uy, no sé lo suficiente, me están preguntando cosas que no sé, porque solo estudié teórico, ¿sí? Entonces, sean súper juiciosos con eso, porque es una inversión, $225 en una región como Latinoamérica,
para que vayan y fallen en el examen, más porque es uno de los exámenes que tiene más nivel de reprobación, no sé cómo se diría, digamos, que la gente reprueba. Entonces, Sí. cuidado, no se lancen porque sí, prepárense mucho si van a decidir gastar como esta plata para poder certificarse. Aunque estemos todos con el hype de queremos certificarnos, sí, porque hace un montón que estudié esto, sean Sí, juiciosos. pero también láncense a la práctica, ¿sí? No esperen a que conseguir un trabajo de eso para empezar a practicar o tomar cuestiones y preguntar. Acérquense a otros profesionales de accesibilidad, hagan preguntas. Siempre, yo lo digo como una persona que empezó desde 000 en este tema. Yo al principio me daba vergüenza, pero después me animé a acercarme a mis colegas y colegas, pero que para mí eran inalcanzables, como Martín Baldassarre, por ejemplo, y me acerqué a hacerles preguntas y son las personas más generosas y que hay con su conocimiento y demás, y de hecho les encanta el tema y siempre te brindan herramientas, entonces hagan lo mismo, ¿sí? Vayan a buscar a otros profesionales que aman lo que hacen y les aseguro que les van a resolver dudas, que les van a dar consejos, que les van a decir, hace esto, hace lo otro, así que tratemos de tender esa, ¿no? Como esos puentes entre nosotros. Em, entonces, traten de practicar un poquito y lo que yo también recomiendo fuertemente es crear grupos de estudio, ¿sí? Y crear grupos de estudio mejor si son interdisciplinarios, ¿no? Si hay un diseñador, un dev y un tester, ¿sí? Como que haya distintos perfiles y que haya personas más por ahí experimentadas que otras para que se puedan ayudar unos a otros a nivelar en las cosas que por ahí no todos los profesionales de accesibilidad son un 10 en todos los roles y en todas las cosas, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener nuestra especialidad, lo que más nos gusta, lo que nos dirigimos y sobre el resto, digamos, tenemos un conocimiento más básico. Tengo Así una que, sí, diga. importante. A ver, espera, déjame. Dice, tengo experiencia como programador web y testeando, pero nunca he utilizado herramientas de accesibilidad técnicas. ¿Eso influye en mis posibles resultados? Tengo una discapacidad visual. ¿Hay preguntas relacionadas con imágenes o cosas que no serían accesibles para mí? No, para nada. Es 100% accesible. El examen no hay imágenes y no hay ninguna cuestión donde siquiera el tener, digamos, una aproximación visual te ayude o te dé una pista o nada. ¿Sí? Es 100% accesible auditivamente. Y sobre el tema de la experiencia, yo creo que teniendo base como desarrollador, sobre todo si tenés las buenas prácticas del HTML, eh, es simple, ¿sí? Es agregar un par de cosas más y se entiende mucho más el contexto. Ahí me parece que entre los que están acá, me parece que vi el nombre de Irving, que lo... Bueno, yo creo que, no sé si me estoy confundiendo, pero creo que es desarrollador y que sabe un montón. Y, y creo que también ahí podría ayudar, pero está bueno eso que están diciendo desde ya. Este es mi perfil, puedo sumarme a un grupo de estudio. Sí, quizás podemos hasta armar, no sé, un documento en común donde dejamos nuestros datos, la intención de que queremos tomar el examen, cuál es nuestro perfil, más o menos los años de experiencia y tratar de generar grupos de estudio que sean más heterogéneos, que se puedan ayudar entre sí. Y de paso tenemos los otros webinars para repasar. Sí, yo Una ahí, cosa... Ah, perdón. perdón, Pipi, a Francisco que tenía esa duda, yo lo conozco bien, sabes mucho de accesibilidad, Francisco. Yo ahí, mi recomendación también sería en la diapositiva. Ahora, bueno, yo ya te compartí la guía de estudio para la certificación WAS que está en la diapositiva 16 de la presentación que está compartiendo Pipi, que también les vamos a compartir. Está el enlace a la guía de estudio y creo que valdría la pena, a reserva de que la vayamos desmenuzando en estos webinars, que de todas maneras la revises para pues identificar si es que hubiese algo que no te queda tan claro, pues también profundizar en esa parte, ¿no? O sea, creo que es importante
que esa sea la base de estudio. Habrá cosas que muy probablemente muchos palomeen, ¿no? Y se den cuenta que ya saben mucho de esos temas, pero probablemente encuentren como ese talón de Aquiles, ¿no? Esa parte un poquito más floja y que puedan concentrarse en estudiar a través de estos grupos de estudio o de manera autodidacta también ustedes en eso que quizá falle un poquito, ¿no? O tocando base con otros expertos. Sí. Ahí preguntan, ¿hay alguna excepción de tiempo para personas que tenemos baja visión por temas de requerir más tiempo de lectura? Sí, pueden pedirlo al momento de inscribirse en el mismo formulario, les hacen esa pregunta de si vas a necesitar más tiempo y te dan un 50% de tiempo adicional. O sea que el examen regularmente dura 2 horas para las 75 preguntas y te van a dar 3 horas. Excelente. Creo que no me pasé ninguna pregunta. Si alguien ve que no respondí su pregunta, que no hicimos recién la pregunta, nos vuelve a escribir. Ah, sí, esperen. Si había cupos para ambos, para CIPAC y para UAS, preguntaban. O sea, cupos para rendir, me parece que es. Mira, Sí. sí, de hecho, todo el tiempo hay ventanas de examen y todo el tiempo se abren nuevas inscripciones. O sea, de verdad que o sea, tienen muchísimas oportunidades para rendirlo y las fechas son un montón las que les dan y a la vez un montón de horarios, porque hay tantas personas que monitorean en distintas partes del mundo, entonces tenés casi 24 horas de cada día para elegir un horario, ¿sí? Porque depende en qué parte del mundo estás. Em, así que sí, eso yo no me preocuparía por el tema cupos. Okay. Recuerden lo que sí es que CIPAC está en inglés, ¿sí? Entonces, si quieren rendir CIPAC, tienen que hacerlo en inglés. Ahí dice Jessy que se descargó el ebook que dejamos en la fundación, es este mismo, la guía de estudio para la certificación UAS, la tienen en nuestra bio, ¿sí? Y si no, directamente está en la página de la IAP. Sí, 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 es exactamente eso. Eso es la guía de estudios que se le llama. Que ustedes repasando eso, ¿sí? Esa guía de estudios, todas las preguntas del examen, bueno, no me animo a decir todas, pero el 90% de las preguntas del examen están en ese texto, ¿sí? Obvio que ustedes tienen que ir y ampliar y entenderlo mejor porque lo van a tener que ver aplicado, ¿sí? Pero esa guía es la que ustedes tienen que leer, repasar y cuando el último repaso ustedes digan, sí, este tema lo ubico, este tema lo ubico, este tema lo manejo, listo, ya está. Sí, están listos. Y de hecho hay un número ahí, Pipi, ¿no? Que dice algo así como de estos 13 temas, si ustedes Bien. saben 10, ya está. Acá está. Entonces, 10 de los temas de esos 13 tienen que haber chequeado y tienen que conocer para poder rendir. ¿Sí? Entonces, recuerden, esta PPT se las vamos a enviar, entonces ahí van a tener listado todas las áreas temáticas. Estas que hacen referencia, perdón, sí, a pruebas de accesibilidad y usabilidad en entornos iOS, Android y Windows, y en distintas plataformas, en realidad está más ligado a la experiencia y es para entender después la parte esta de cuáles son las barreras que se pueden presentar a las personas en distintos entornos, pero no habla particularmente tanto de usabilidad. Aparte, no necesitan, acuérdense que la certificación es Web Accessibility Specialist, o sea, por más que ahí dice Android, que dice iOS, es web. Entonces quiere decir que yo lo abrí en iOS, pero en el navegador. No es app nativa, no es mobile, no es como, eso es un tema fuera de la scope de este examen. Sí, tiene que ver más con que obviamente no es lo mismo navegar en una computadora de escritorio utilizando un teclado que los bloqueantes que puedo llegar a encontrar, eh, digamos, navegando con lector de pantalla, por ejemplo, táctilmente, ¿sí? Porque ahora ya hay una cuestión motriz que se suma, los distintos tipos de gestos que puedo hacer o no puedo hacer. Entonces, tiene que ver con cómo interactúa alguien con las interfaces, más que Hay una código pregunta. móvil.
Vuelven a preguntar, entonces, para que estemos bien seguros. En relación a los requisitos de experiencia, ¿sí? Cómo es que ellos los chequean y si es realmente necesario que la experiencia sea en un empleo formal. Si tengo experiencia, pero es un empleo no registrado, ¿no tendría validez para la certificación? Pregunta. Les vamos a averiguar eso, pero a mi criterio, no. No porque no hay tantos, sino tendría que haber tantos puestos de accesibilidad como personas en el planeta para que todos lo puedan rendir y no funciona así, sí, especialmente en nuestra región. Así que yo creo que con demostrar experiencia no dice nada sobre que esa experiencia tenga que ser o formal o retribuida económicamente. Okay. Excelente, entonces. Duda, otras preguntas, consultas, si no, esto es todo, ya estamos en tiempo, ¿verdad? Ya estamos a 15 minutos. Por ahí también nos preguntaban si una vez que terminan el examen, si de inmediato te dan el resultado. No, pasa, digamos, uno termina el examen y pasan algunas semanas y te Sí, tenés que llega el... esperar, tenés que esperar a que termine la ventana de examen y de ahí 2 semanas. Exacto, O sea, exacto. es Ese terrible es la el espera. tiempo exacto. Sí, es terrible Te la llega un espera. correo electrónico, te mencionan si aprobaste o no y te van a decir pues en qué sección del examen te fue mejor que en otra, en fin, es bastante útil también para reiterar las partes en las que tienes que fortalecer ese conocimiento. Sí, genial. Y bueno, decirles a todos que se lleven de hoy no solamente el tema de la certificación, sino el tema de la comunidad, o sea, de conectarnos, de ayudarnos entre nosotros para obtener estas cosas. Es más difícil para nosotros en nuestra región, en nuestra situación, tanto económica como idiomática y demás. Entonces, la manera de subsanar a veces esos bloqueantes es justamente haciendo comunidad. Entonces, hagámoslo y sobre todo no tampoco se castiguen diciendo, no, bueno, no lo puedo rendir ahora, no tengo la experiencia y demás. Lo que importa es el conocimiento. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, por más que digan, yo no puedo demostrar 3 años de experiencia, pero ustedes tienen la posibilidad de tiempo, de decir, me quiero sumar a un grupo de estudio, quiero empezar a estudiar esto, les va a servir infinito, porque es muy completo el WOS. Entonces, yo les aconsejo que arranquen y después van a certificar eventualmente si quieren, ¿sí? Pero lo más importante es el conocimiento. Entonces, ¿qué les recuerdo antes de que se vayan? Lo que ya se están diciendo, se están despidiendo. Vamos Sí. a tener 3 eventos más. Recuerden, 3 eventos y en los próximos 3 eventos vamos a abordar las 3 partes del examen. Entonces, está bueno si quieren venir, si tienen dudas, si tienen preguntas con respecto a eso. Entonces, cada una de las próximos webinars que vamos a encarar van a ser sobre las distintas partes. ¿Sí? Sí, va a ser un resumencito en lenguaje simple, así, de los temas de cada una de estas 3 partes que conforman el, el examen. Y ahí estoy viendo un par de nombres en la lista de los que han venido, que son gente que pueden certificar a la IAP, así que los quiero rindiendo sin miedo, Ahí porque son levantaron gente que ya tiene 1000 años de experiencia. Martín levantó la mano. No sé si es nuestro Martín Sí, o o el otro nuestro Martín, hay 2 nuestros Martínez. Y bueno, Martín, si querés desmutearte y hablar. Ahí está, ahí se escucha, gracias. ¿Cómo va? hola Martín. Muy buena la presentación. Quería consultarles, porque justo se me cortó en una parte, el próximo periodo ventana que mencionaron, creo que hasta agosto, octubre, creo que mencionaron algunas fechas, no sé si fueron fechas de ejemplo o eran fechas concretas. Quería ver si podían repetir eso. Creo que Ani estaba mencionando esas fechas. Gracias. Sí, son fechas concretas a partir del 30 de agosto
va a estar disponible la solicitud para candidatearse al examen en español. La ventana es del 30 de agosto al 4 de octubre y el periodo para rendir será del 13 de septiembre al 18 de octubre. Genial. Esas son las fechas. ¿Tienen por ahí el link, Pipi o Ani, del formulario? Porque nosotros abrimos un formulario que era para que todos los que tienen la intención de rendir en este piloto se puedan anotar ahí. Entonces, porque así de paso ya tenemos como la info de todos y podemos conectarlos entre ustedes y bueno, tenerlos al tanto también con los webinars y las cosas que estamos haciendo para que puedan rendir. Ahí lo busco en el Instagram. Dale, así lo dejamos acá en el chat. Y ahí Vale dice que Martín está listo para rendir la semana que viene, estoy de acuerdo. Y Vale también, no sé qué. La Vale también, que no se haga, porque también. Ahí. Entonces, ese es un formulario de DOC, ¿sí? Es sobre el examen de certificación, complétenlo. Seguramente ya completaron esto, por eso les llegó la información, si no se sumaron por las redes sociales. Esto ya lo completaron, ¿sí? Era solamente para saber quiénes tienen los años de experiencia suficiente para poder rendir, ¿sí? Entonces así podemos tener eso diferenciado para invitarlos a que se sumen a nuestros webinars. Si aún no tienen la certificación, si aún no tienen los años, o si ya tienen los años, para que los empujemos más todavía a que se animen a rendir, ¿sí? Genial. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos en el próximo webinar. Y agradecerles a todos y todas por estar aquí, por su interés y bueno, qué gusto saber que tanta gente está interesada y sobre todo ese conocimiento que sabemos que está ahí en accesibilidad nos entusiasma. Bueno, me entusiasma mucho. Muchas gracias. Sin duda, gente. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.